Bien, y a propósito, vamos a conversar con el director de la Defensa Civil y también presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, quien está aquí en nuestros estudios, Juan Salas. Así también nos acompaña desde Santiago el exdirector de la Defensa Civil, José Antonio de los Santos. Ambos bienvenidos a CDN. Bien, vamos a comenzar con Juan Salas, director de la Defensa Civil. ¿Cuál es el balance hasta este momento de los daños registrados en la provincia de Peravia y en cualquier otro punto también de República Dominicana luego de este movimiento telúrico? Bueno, sí, desde que llegaron los primeros avisos, el equipo de Defensa Civil de esta parte del país, estamos hablando de la Franja Sur, Barahona, Peravia, Baní, Azua, se movilizó y acompañó a las diferentes instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Educación, sus responsables, para empezar a evaluar las escuelas. ¿Por qué las escuelas? Porque este evento coincidió con el inicio de las labores. Entonces había que identificar si alguna de estas escuelas habían sufrido algún tipo de daño en su infraestructura. En ese sentido, ya a esta hora de la tarde tenemos un reporte del equipo de Defensa Civil que ha estado acompañando y monitoreando las escuelas, esos planteles escolares, para poder garantizar que los mismos puedan ser utilizados y garantizar la normalidad de la docencia. En este momento tenemos un reporte de 16 planteles escolares que han sufrido, presentan pequeñas laceraciones y un hospital justamente en Azua. De manera que Defensa Civil y el equipo se encuentran en el territorio, en toda esta franja sur, acompañando a obras públicas, a educación, justamente evaluando, y por qué no también al Ministerio de Salud Pública, evaluando esas infraestructuras que son críticas y que deben mantenerse en funcionamiento en cualquier situación. ¿En qué momento ya le estarían pasando la información de si los daños fueron significativos en esas edificaciones? ¿Y qué pasaría posteriormente a esto? Sí, ya las instancias que tienen que ver con esas evaluaciones más profundas, que son ONESBI y justamente Educación y Salud Pública, están haciendo un levantamiento ya más profundo. Entonces van a determinar si la misma está en condiciones de seguir operando. Por lo que hemos visto, son afectaciones leves a primera vista, pero falta ese trabajo más riguroso, más técnico, más científico, que pueda descartar la posibilidad de que nuestros niños puedan asistir a la escuela. Estamos hablando de que en la Franja Sur, Azua, Barahona y Peravia, Baní, alrededor de 15 planteles escolares presentan afectaciones. Es importante aclarar, afectaciones producto de este sismo, pero también que habían presentado afectaciones en ocasiones anteriores. Por lo tanto, esas evaluaciones se están haciendo muy rigurosas para poder determinar si la misma está en condiciones de seguir operando. Juan, inmediatamente ocurre un movimiento, un temblor, sin importar la magnitud. ¿Cuáles son las medidas que toma la defensa civil en torno a la población y también cuáles son las directrices que toman para prevenir algún daño mayor? Sí, antes que eso quisiera decir que el elemento que Defensa Civil ha estado trabajando y ha sido la visión con la que hemos llegado a la institución, sí, es la prevención. Justamente el año pasado, a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, logramos capacitar en un diplomado a más de 96 directores justamente del área de educación, directores de distritos escolares, en esta materia, en poder evaluar y poder tener la capacidad de actuar cuando sean situaciones como esta. Defensa Civil, entonces, cuando se activan este tipo de protocolos, convoca el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que es el brazo que tiene el Estado Dominicano para poder evaluar en una primera fase cuáles son las afectaciones y luego entonces salir a dar la respuesta. Por lo que a las 11 de la mañana, justamente en Barahona, estaba reunido el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, encabezado por su gobernadora y las diferentes instituciones del Estado, donde Defensa Civil hace un papel importante. En el día de hoy, nos hemos pasado todo el día evaluando esas escuelas y esas instalaciones. Juan, una pregunta antes de pasar con José Antonio de los Santos, que está allá en nuestros estudios en Santiago. El temblor ocurrió en el mar y hay ciertas condiciones para que se puedan emitir alertas de tsunami. En caso de que hubiera sido mayor a 6.3 y ocurrió en el mar, inmediatamente era necesario establecer esta alerta. ¿Cómo la Defensa Civil, en conjunto con las demás instituciones de protección civil,
estarían aunando sus esfuerzos en este caso, en el caso de que haya una alerta de tsunami? Sí, bueno, en el caso del fenómeno que nos afectó recientemente, Fiona, la población, el país pudo ver como una articulación previa, en este caso son eventos súbitos. Nosotros tenemos unos planes de contingencia, tenemos unos planes y todo el año nos pasamos haciendo este tipo de educación. Justamente en el mes de noviembre, en la Franja Sur, en Palenque, la comunidad participó en un ensayo que procura crear una cultura de prevención. Decimos lo siguiente, y quisiera poner este escenario. Hace unos días hubo una afectación en La Vega, donde lamentablemente tuvimos una pérdida humana, un edificio colapsó, y la diferencia entre la persona que pudimos extraerla con vida, posiblemente, y la que encontramos ya en estado, un cadáver, era porque no había tomado la medida preventiva. Eso uno parte de lo siguiente, la persona que pudimos rescatar estaba al lado de muebles, de su silla, de su escritorio, y las personas que sacaron ya sin vida estaba en una silla. La diferencia entonces sigue siendo en que nosotros, ¿cómo podemos actuar cuando tenemos este tipo de afectaciones? Bueno, se ha llamado siempre a través de nuestros medios a actuar con calma, protegernos, tomar medidas simples como en la primera actitud, ponernos en posición fetal, que permite entonces al lado de cualquier mobiliario como este que tengo acá, en caso de que se produzca un derrumbe en una edificación, podamos salvar nuestra vida. Entonces, ese trabajo de defensa civil a través de la escuela lo vive haciendo todo el año, capacitando. Justamente este año vamos a lanzar con educación un programa a nuestros niños para que esa cultura de prevención pueda llegar a la casa, al hogar, porque la primera respuesta debe ser de nosotros, salvar nuestra vida. Bien, el movimiento ahora, Salas, fue en el sur o al sur de República Dominicana, sí, porque ocurrió en el lecho marino, en el Mar Caribe, pero es una zona en la que escasa vez ocurren estos temblores. Entonces hablamos de la región norte del territorio nacional, que es la más activa. ¿Cómo se prepara la defensa civil establecida en la región del Cibao para poder hacer frente a los movimientos telúricos significativos en caso de que ocurran? Sí, nosotros reiteramos, a través de la Comisión Nacional de Emergencia, se están desarrollando 2 programas justamente sobre alerta tsunami, que implica crear una cultura preventiva. Son eventos súbitos que el tiempo que tenemos entre cuando se emite una alerta y la acción de la población no puede descansar a los organismos de protección civil. Tiene que haber una respuesta desde el ser humano. Y en ese sentido, esa cultura tenemos que asumirla. El país, ya los técnicos, los expertos en la materia han establecido que esta fue la misma falla que afectó a Haití y que hace 11 años, en apenas 14 segundos, le costó la vida a más de 300.000 personas. Por tanto, este tipo de afectaciones deben servirnos para nosotros seguir elevando el nivel de información, el nivel de cultura, entender que no simplemente estamos expuestos a aquellos fenómenos hidrometeorológicos, a tormentas vaguadas, sino que también el país lamentablemente se encuentra cimentado en varias fallas y que estas fallas pueden activarse en cualquier momento. En el caso de la zona norte, siempre estamos hablando de poder trabajar con que la población pueda estar en atención, y nosotros todo el año vivimos capacitando a las escuelas, fundamentalmente al sector privado, en lo que son los cursos de primeros auxilios básicos. Y en el caso de los tsunamis hay una experiencia que el país vivió hace más de 70 años y nosotros estamos trabajando con organismos internacionales para que de una vez por todas se puedan instalar medidas de protección para que en este caso puedan activar de manera muy oportuna y con ello salvar vidas. Y nos enteramos también que el presidente de la República se enteró inmediatamente de lo ocurrido y de las acciones que estaban tomando desde la Defensa Civil. Así es. Claro que sí. Vamos a pasar ahora con José Antonio de los Santos, exdirector de la Defensa Civil, que se encuentra en nuestros estudios en Santiago. Muy buenas tardes, José. Un placer para nosotros tenerte en CDN. Sí, buenas tardes, Jean Suriel. Muy buenas tardes al director de la Comisión Nacional de Emergencia y de la Defensa Civil, el señor Juan Salas, y asimismo a CDN y a todos los ciudadanos que en esta oportunidad estamos por este medio siendo convocados para poder aportar todo lo que es en base a esta situación que ha generado este temblor en lo que es la parte sur del mar de Baní.
¿Cómo se sintió el temblor esta mañana, José Antonio, desde Santiago? Bueno, en diferentes zonas de aquí de Santiago, hubieron zonas donde se reportó, donde hubo movimiento, ¿verdad? En edificios de 4 pisos, 6 pisos, en otras zonas ya bajas, más cercanas a lo que eran áreas montañosas, también lo sintieron, y tú sabes que hay muchas de las zonas donde el subsuelo hay cuevas que la onda P y S se siente todavía un poquito más, en los cuales muchas barriadas tuvieron asimismo un poco de temor frente a esto, igual que pasó en Cotuí y en otras zonas de aquí del Cibao. O sea que este movimiento, al ser tan pequeño y en la parte sur, tiene un alto significado. Y en esto queremos hacer este llamado a la atención con respecto a la trinchera de los muertos, que viene de Neiva, y que esto está fracturado en el mar al sur de San Cristóbal hasta el sur de la isla Saona. Esta zona está siendo monitoreada y en la cual en una oportunidad nosotros recomendamos que el barco Nancy Foster y el Hespérides, que son precisamente los que monitorean la parte norte de la trinchera de Puerto Rico o la fosa de Milwaukee, que es la segunda profundidad más grande del mundo, vinieran y con una cooperación de 100.000 euros que hizo la Embajada Española, ese barco pudo hacer el trabajo de poder colocar unos sensores en esa área de ahí. Entonces, en base a esto, creo que es la oportunidad para retomar con la agencia española lo que es precisamente puedan hacer ese aporte para que ese barco venga y nuevamente verifiquen si esos sensores están bien y que se recoja toda la información que hay ahí y que se pase al CINI, que está allá en la Comisión Nacional de Emergencia, y que se haga esa conexión ya de manera directa a nivel satelital y a través de esos sensores, y que esto ya sirva de modelo. Eso es una de las partes en la cual queremos también aportar y en la cual ya hemos hablado con el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Juan Salas, y que esto no es algo del COE. Ahora mismo esta no es una función del COE. Hemos visto algunos videos en los cuales el COE está hablando que trabajaron en el antes, el durante y el después, y esto no es una operación del COE. Esto es Comisión Nacional de Emergencia en este informe preliminar, que es a las 8 horas para lo que es evaluación de daños tipo EDAN, de todas las instituciones que conforman lo que es el PMR provincial y municipal, de todas las provincias donde hubo nivel de afectación, y desde la Comisión Nacional de Emergencia, precisamente, los subdirectores, por ejemplo, del INDRI, que están en la Comisión Nacional de Emergencia, de Agricultura, de Obras Públicas, que den los reportes, y de Electricidad, que den los reportes y los informes de cuáles fueron los daños, igual que de las escuelas, y que el ONESBI ahora haga la comparación de los informes de las fallas que hubieron, de las fisuras que hubieron en esas escuelas, y que lo comparen, porque así se puede ver cuáles fueron las de ahora. Y en base a esto, ya en el día de hoy, hasta el informe complementario, que es en las próximas 24 horas, ONESBI es, no el COE, es ONESBI la institución que valida, de acuerdo a la ley, lo que serían estas informaciones, porque ONESBI sería la que va a validar estas informaciones en lo que son las edificaciones públicas, ya sean puentes, escuelas, y por ejemplo en las escuelas, eso es un punto muy importante, tanto en el día de hoy como de mañana no deberían haber clases hasta que ONESBI no haga la validación y la certificación poniéndole afuera el color verde, ¿verdad? Si esa edificación se puede seguir utilizando, o amarilla si va a entrar en fase de reconstrucción, o roja si no se puede utilizar ya lo que sería esa edificación. Esas edificaciones públicas es una responsabilidad de lo que es el sistema de gestión de riesgo a través de la ley, y que el sistema y el Consejo, la Comisión Nacional de Emergencia, en este caso el señor director Juan Salas, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, le va a informar al presidente de la República, para que así, en base a eso, es que se va a emitir una emergencia para que se liberen los fondos para poder aplicarlo de una manera rápida en la rehabilitación y reconstrucción. Ahora, si en ese periodo de tiempo hay algún derrumbe, ahí el COE va a ser comisionado para que vaya a hacer las operaciones que deben de hacer de rescate en todas esas áreas.
pero mientras tanto ahora es una operación entre la Comisión Nacional de Emergencia y ONESBI y todo el conjunto de instituciones que la conforman para poder hacer ese trabajo previo ahora. O sea que la población debe de estar asimismo atenta a este informe que ha dado el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia en este momento y el segundo informe que se daría ya a partir de mañana, después que ya se hagan estas evaluaciones comparativas, tanto de los ONESBI como de las instituciones que lo conforman. Por ejemplo, el INDRI dará su informe si las presas que están ahí en Baní y los canales fueron afectados y en esas provincias también. O sea que en todas las provincias donde hubo nivel de afectación debe de hacerse esas evaluaciones para que así estas informaciones vengan a la Comisión Nacional de Emergencia y de ahí se le envía al señor presidente en el informe para que esto pueda ya generar lo que pudieran ser los valores que se necesitan y así poder autorizar la emergencia y que puedan así generarse los recursos para hacer la rehabilitación. Bueno, esta es la forma que hay que hacer y es lo que debe de entenderse como parte del sistema de gestión de riesgo en ese sentido, G. Bien, José Antonio, muy atinado esta recomendación para que así la docencia sea paralizada en esos centros educativos que resultaron afectados por el movimiento telúrico. Vuelvo con ustedes en breve, ahora nos vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Estamos conversando con el director de la Defensa Civil, Juan Salas, y el exdirector también de esta entidad, José Antonio de los Santos. Ya llegamos al final, pero me gustaría, Juan, una recomendación final a la población dominicana en cuanto a sismo se refiere. Sí, la recomendación sigue siendo la que hemos colgado en nuestra página, mantener la calma, tomar en cuenta aquellas medidas que le hemos anticipado. Primero, resguardarse, tomar medidas de precaución, dirigirse a los puntos de encuentro establecidos. En este caso, que fue un evento súbito, salir una vez ya han sentido que los movimientos han desaparecido a un lugar al aire libre y entonces mantenerse en ese lugar para poder evitar que cualquier réplica pueda poner en peligro la vida de nosotros, los humanos. El llamado sigue siendo también seguir las orientaciones de los organismos oficiales, ustedes, los medios de comunicación, porque a veces resulta que muchas informaciones malinforman a la población y genera un pánico. En este momento estamos diciendo que las afectaciones fueron leves, fueron simples, ahora están haciendo unos levantamientos mucho más rigurosos para que la población pueda tener la posibilidad de hacer uso de las escuelas, de los hospitales que fueron impactados de manera muy súbita en este evento que en el día de hoy nos sorprendió en la mañana muy temprano. Bien, muchísimas gracias, Juan Salas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y José Antonio de los Santos, allá en nuestros estudios en Santiago, exdirector de la Defensa Civil, por ampliarnos estas informaciones y traernos luz acerca de este movimiento telúrico ocurrido hoy en República Dominicana.